Padre bendito, te doy gracias por esta oportunidad ahora que tenemos de enseñar tu palabra. Dirige a las maestras para que puedan enseñar a nuestros hijos, y también ayúdanos con esto, también a nosotros, ser muy diligentes con nuestros hijos, a enseñarles desde lo más temprano que podamos, Señor. También, Padre, te quiero pedir que tú obres en la enseñanza, que a mí me des mucha gracia para hablar, que me dirijas mis pensamientos y mis palabras, Señor, para decir las cosas adecuadas. También a mis hermanos, ayúdales a poner atención y sobre todo que mientras están aprendiendo, que les des la gracia de que en sus pensamientos también esté el cómo ponerlo en práctica en sus vidas. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como lo mencionamos al principio, estamos por estudiar la penúltima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hemos recorrido un camino de aproximadamente 3 meses estudiando, descubriendo qué significa ser cristiano. Cada una de estas bienaventuranzas enfatiza cuál es el carácter del creyente. ¿Eres creyente? Entonces estas cualidades deben caracterizarte, todas y cada una de ellas. U otra forma de preguntar sería esta: ¿estas cualidades te caracterizan? Entonces eres creyente. Bien. Lo repito, como lo he dicho antes, no estamos hablando de perfección, hermanos, no estamos hablando de perfección, sino de identificación. Estas cualidades me identifican. ¿Suele ser así? ¿Alguien te conocería por ser manso? ¿Alguien te conocería por ser misericordioso? O como lo vamos a ver hoy, como pacificador. Estas son las cualidades. Pobres en espíritu, que habla de una carencia total de justicia propia. Yo no tengo capacidad para salvarme ni para agradar a Dios. Yo no tengo eso. La segunda es llorar, que habla de una angustia y dolor por tu propia pecaminosidad. Cuando reconoces lo pecador que eres y cuánto eso le desagrada a Dios, hay una angustia ahí. La tercera es manso, que habla de una renuncia a tus derechos. ¿Así? Y esperar en Dios para que Él obre, para que Él me defienda, para que Él arregle las cosas. La cuarta es hambre y sed de justicia, que habla de un deseo intenso por Dios y por ser agradable a Dios en la práctica. La que sigue es misericordioso, que habla de un sentimiento aquí adentro, como un dolor al ver la necesidad de los demás. Y habla de cruzar esa línea de la apatía, de la indiferencia, para ir a aliviar la necesidad del otro. La limpieza de corazón, la que sigue, que habla de tener un corazón solo para Dios, no para otra cosa. Y que busque pureza y santidad. Pureza y santidad. Entonces hoy llegamos a los que procuran la paz, o sea, los pacificadores. Esa es la séptima cualidad que tiene que caracterizarte como creyente, como cristiano. ¿Qué significa procurar la paz o pacificador? ¿Qué significa? ¿Qué se les viene a la mente? No pelear. No pelear. Bueno, eso es un inicio. Muy bien. No pelear. Ahora, ¿cuántos nos identificamos con el no pelear? O sea, empieza hablando de eso, ¿ok? Bueno, la palabra pacificador viene de la palabra paz. Y creo que para entender la palabra pacificador necesitamos entender la palabra paz. Bien, la palabra paz aparece
casi 400 veces o alrededor de 400 veces en toda la Biblia, si la buscamos por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Y no es para darse una comparación, dice, pues son muchas o poquitas, no sé, ¿no? Pero no es para compararlo. La palabra amor, ¿ustedes creen que aparece más o menos veces? La palabra amor aparece más veces o menos veces que la palabra paz. ¿Ok? Aparece 240 veces la palabra amor. Aparece bastantes menos. Entonces, ahí no es para decir, la paz habla mucho de la paz. ¿Ok? Habla mucho de la paz. En hebreo, la palabra es una palabra bastante conocida. La palabra es shalom. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Como cristianos la conocemos, ¿no? Shalom, ¿no? ¿Qué significa particularmente estar seguro? Eso es la paz, ¿no? Pero figurativamente significa bienestar, es decir, salud, prosperidad o paz, ¿no? Y por ejemplo, esta palabra la podemos encontrar no lo busquen, en Números 6:26, en la bendición sacerdotal, ¿verdad? Dice el versículo, el Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Bien, la oración sacerdotal es más larga. En griego la palabra también les va a sonar conocida. La palabra es eirene, de donde surge el nombre Irene. Y literalmente significa paz. Eirene. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo usa en todas sus cartas cuando dice en la salutación, ¿no? Gracia y paz, ¿no? ¿Cómo entender la paz? ¿Qué diríamos que es paz? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo piensan de esa palabra? Paz. A ver, cuéntame. ¿Ok? Estar en armonía con todos. ¿Cómo más? Tranquilidad. ¿Ok? ¿Qué nos imaginamos con paz? Cuando queremos paz. Una playa. Una playa sin un vecino que tenga una bocina con todo lo que da, ¿no? A todo lo que da. ¿Sí? Paz, ¿no? Sí, realmente es lo que más pensamos. Una cabaña. Sí, ándale, así sin ruido, ¿no? Pacífico, ¿no? Bueno, sí, muchos dirían ausencia de problemas, es paz, que algo que tiene que ver con mucha tranquilidad, pero, y sí, eso es paz, ¿no? Pero a lo que se refiere esta bienaventuranza de ser pacificador es realmente, tiene un contexto bien particular. La etimología de la palabra, o sea, de dónde surge esta palabra, es del latín, pax, con X. Y significa un periodo de estabilidad, o sea, sin guerra entre naciones. Sin guerra. Antiguamente estos periodos de tranquilidad eran resultado de un pacto o de un pago, los cuales tienen la misma raíz. ¿Ok? Pago o pacto tiene la misma raíz que pax, ¿no? La Real Academia Española, el diccionario donde nos basamos en nuestras definiciones, dice que es una situación en la que no existe lucha armada entre un país u otro, ¿no? Y ahorita hay un montón de guerras, no hay paz en un montón de lados. Una segunda definición es que es una relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, cuántos conflictos no hay entre personas, así, innumerables, ¿no? Una tercera definición es un acuerdo alcanzado entre naciones por el que se pone fin a la guerra. Entonces, esa es la paz. Entonces, básicamente la paz tiene que ver con dos enemigos que cesen el fuego y hagan algo para alcanzar la armonía. ¿Ok? Eso es paz. Y enemigo nos estamos refiriendo a algo así como países o algo así como personas. ¿Ok? Eso es paz. Entonces, ¿qué significa ser pacificador? Porque estamos viendo que bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? El cristiano es pacificador, pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ser pacificador?
¿Quién busca qué? El que busca estar en paz. El que busca hacer la paz. Ok. Bueno, te adelantaste un poquito. Sí, básicamente significa, vamos a poner la guerra entre, ahorita ¿qué países están en guerra? Ajá, ¿y de qué más? Ah, yo esa me la sabía. Rusia y Estados Unidos contra todos. Sí. No, hombre. Bien, un pacificador, ¿qué sería? Un mediador, exactamente. Alguien que quiere mediar para un acuerdo para que cesen el fuego. ¿Sí? Bien. Hay dos hermanos en la sangre o en Cristo que están bien peleados. ¿Qué sería un pacificador? ¿Sí? Un tercero que funja de mediador entre los dos para que logren llegar a un acuerdo y estar en armonía. O buscar el perdón y así, ¿no? Bien. Entonces, básicamente significa eso, procurar que no haya guerras y procurar la armonía entre enemigos. Lo cual es un problema, porque si en la Biblia la palabra paz se encuentra alrededor de 400 veces, la palabra enemistad o enemigos se encuentra aproximadamente 600 veces. Eso es ¿cómo se dice? Es un dato interesante y un dato importante. Porque ¿qué significa? Mínimo por el número de veces que aparece en la Biblia, al parecer hay mucha más enemistad de lo que hay paz. Así de fácil, ¿no? Y muchas veces de las que se dice que se menciona la palabra paz es porque te están mandando a tener paz. Entonces, porque no hay paz. Entonces podríamos aumentar mucho más la enemistad. Bien, luchamos contra corriente porque nadie quiere hacer las paces. Nadie procura estar en paz con su prójimo, comenzando por el primer núcleo que es la familia. Hay guerra entre esposos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay guerra entre padres e hijos. Hay guerra muy conocida entre suegras y nueras. Y pues sí, eso. Entre abuelos y nietos. Hay guerra entre hermanos. Hay guerra saliendo de ahí, familiares, ¿no? Tíos, primos, después vecinos. Hay guerra entre vecinos. Y nomás hay que entrar al WhatsApp de un coto, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? La gente quiere pelear y no quiere hacer las paces. Ahí estamos viendo eso, ¿no? Es así, es más, es nuestra cultura, ¿no? Pelear es nuestra cultura. Estamos peleando todo el tiempo. ¿Los ciudadanos están en paz con su gobierno? ¿No? ¿El gobierno está en paz con sus ciudadanos? No. De ahí nos saltamos a países completos, como ya vimos ejemplos, ¿no? Hay una guerra santa, que de santa no tiene nada. Están peleando por algo que ya no sirve, que piensan que es divino, pero Dios ya no está ahí. No hay paz en ningún lado, en general, ¿verdad? En general. No hay paz, es un hecho, eso es un hecho. En el mundo no hay paz, pero hay cristianos. Hay cristianos. Y los cristianos procuran la paz. Por eso estoy diciendo que estamos contracorriente. ¿Ok? Estamos contracorriente. Ahora, nada de esto es nuevo, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera enemistad de la historia? Si pudiéramos irnos como para atrás, fuéramos a decir, pues es que fue hace unos 500 años la primera enemistad. Y decimos, no, obviamente no. ¿Fue en los tiempos de Moisés la primera enemistad? Obviamente no. ¿Fue Caín y Abel, el primer hombre nacido? ¿Tuvo enemistad? Sí, pero ¿hay algo antes? Sí. ¿Cuál? En la historia de la humanidad. Adán.
contra Dios. Miren, y vamos a Génesis para entender cómo se originó esa enemistad. ¿Ok? Génesis 2, por favor. Génesis 2. Vamos a leer versículos 7 y 8, por favor. Génesis 2. Me dicen cuando estén ahí. Bueno. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Ok, entonces estamos viendo simplemente Dios lo creó. Y una de las primeras cosas después de mandarle lo del árbol y todo eso, una de las primeras cosas que hizo fue versículo 18. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haría una ayuda adecuada para él. Y nos saltamos al versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora, pensando en esta relación entre Dios y el hombre, ¿hay rastros de enemistad? ¿Se puede ver algo así como una enemistad aquí entre Dios y el hombre? No se percibe algo así, ¿verdad? O sea, se ve como que es una relación entre un padre y un hijo, ¿no? Definitivamente entre un creador y su criatura, entre un rey y su ciudadano, donde el padre o el rey o el creador provee todo lo que el hombre necesita, ¿no? A sus anchas, ¿no? O sea, había mucha vastedad de cosas, y la mujer que Dios hizo para el hombre, cuando el hombre la vio fue wow. Cuando dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es algo así como que wow, este es algo mío, es algo mío. Entonces vemos de parte de Dios amistad, compañerismo, ¿no? Y de parte del hombre, ¿qué vemos? Vemos algo de rebeldía, vemos obediencia, pero es como, pues sí, gracias, es lo que tengo que hacer, ¿no? Vemos agradecimiento, es esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, denota agradecimiento, denota gracias, estoy feliz con esto, contentamiento. Entonces, esa es la relación que hay ahí. El rey provee recursos, manda, pero no es tirano, y el ciudadano obedece y es agradecido y ama a su rey, ¿no? Nadie huye, nadie se aleja, nadie dice nada contra nadie, nadie se rebela, nadie desobedece, todo es perfecto. Podemos decir que hay una paz perfecta ahí, hasta que ellos desobedecen con rebeldía. Y después de eso observa estas actitudes. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Versículo 8. Fíjense la acción de Adán y Eva. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Pero si había amistad, ¿por qué se esconderían, no? De la presencia del Señor. Versículo 11. Fíjense ahora las palabras de Adán. Dice Dios: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, de parte del hombre hay desobediencia, rebeldía. Acuérdense que no cayó como yo no sabía que eso estaba mal. No, él sabía que estaba mal y lo hizo con rebeldía.
evasión de culpa, no fue mi culpa, y acusación hacia Dios. Tú me diste algo que no estaba bien. ¿Sí? Aparte acusación, o sea, echar la culpa a su compañera perfecta, ¿no? Y de parte de Dios, ¿qué hay? Maldición, expulsión del paraíso. Si ya saben, todos saben la historia, ¿verdad? ¿Quién levante la mano? ¿Quién sabe la historia? Ok. Maldición, expulsión del paraíso, querubines. ¿Qué son los querubines? Ángeles poderosísimos. ¿Para qué puso querubines en la entrada del paraíso? Para que ya no entraran. Y una espada de fuego. No son figuras como de mucha amistad, ¿verdad? Son figuras de guerra. Son figuras de enemistad. Me imagino a Dios cerrando las puertas de su reino y poniendo guardias con espadas y una espada de fuego para que el hombre no pueda entrar. Entonces evidencia más claramente la enemistad. Tú ya no tienes parte conmigo. Enemistad. Esta relación, entonces, donde todo era perfecto, fue destruida en su totalidad por el pecado. Y esa destrucción se trasladó a las relaciones entre humanos, ¿sí? Y para muestra solo basta ver la enemistad entre los primeros hombres que nacieron, Caín y Abel. Y esa realidad, esa destrucción se ha pasado de generación en generación hasta nuestros días, ¿no? Entonces todos están peleados, en general, ¿no? Puede haber paz, pero siempre hay algo ahí todavía, ¿no? Que es en general es así el mundo. En cuanto a la enemistad entre hombres, pues ya hablé hace ratito, pero quiero hablarte algo de la enemistad entre Dios y el hombre. ¿Sí o no? Las personas en general no tienen ni idea que son enemigas de Dios. ¿Sí o no? Esta es una verdad que no está en el radar humano. Piensan que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? O piensan que Dios es indiferente, o piensan que está a favor de ellos, diciendo, es que soy su hijo. Todos piensan, aquí mínimo en México, la mayoría de las personas piensan que son hijas de Dios. Y eso tiene que ver con, es que Dios me ama y está conmigo, ¿no? Pocas personas, realmente yo he conocido pocas personas, contadas con las manos, que ellos pueden llegar a decir que Dios está en contra de ellos, ¿no? Y sobre todo porque les puede ir mal en la vida, en alguna situación, ¿no? En contra de ellos. Porque piensan que por el cómo les va es como Dios les está mandando. Y eso no es así, ¿no? A una persona, a un enemigo de Dios, Dios puede proveerles todo lo necesario para que no lo busquen. Eso es una enemistad. Pero Dios entonces es enemigo de toda la humanidad no redimida por Cristo. Fíjense bien lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. ¿Quién quiere leerlo? Adelante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pasa sobre él. Wow. No parece muy contento Dios con los que no creen en Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia de las Américas, pero el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, como algo continuo, todo el tiempo. A veces podemos ver a gente no creyente que les va bien, ¿sí o no? Y alguien podría decir, yo soy cristiano, a mí me debería ir bien.
Pero el punto es que la ira de Dios, aunque a ellos les vaya bien, la ira de Dios está sobre ellos en continuidad permanente. ¿Sí? No importa cómo les vaya. Ahora, esto es de parte de Dios. De parte de nosotros, aunque la gente no lo admita o no lo sienta, también ellos tienen enemistad contra Dios. Fíjense bien cómo describe la humanidad en Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Me quedé pensando, porque yo soy sincera y yo siento eso. Digo, no inventes, a ellos tienen todo. Bueno, una sí no, ¿verdad? Tienen a lo mejor mejor economía, viven bien, no les hace falta nada. Pero ¿por qué Dios entonces así los tiene? No entiendo. Un libro para entender esa pregunta es Job. Esa es la pregunta de Job. ¿Por qué a ellos les va bien? Y si yo me acerco tanto a Dios, ¿por qué a mí me va mal? Léelo. Pero una respuesta rápida es, la economía no tiene nada que ver con tu espiritualidad. Nada. Y de hecho, por ejemplo, parte de la ira de Dios es darles. O sea, son enemigos. Y como enemigo, Él quiere... O sea, imagínate tener a Dios como enemigo. ¿Ok? Sí, ni siquiera se lo quieren imaginar, pero imagínatelo. Dios quiere lo peor para ti. ¿Sí? Sí, así es Dios. Sí, es un Dios de gracia y por eso mandó a Jesucristo. Pero contra sus enemigos no les va a dar a Jesucristo. ¿Ok? A menos que tenga gracia, ¿no? Todos somos sus enemigos hasta que Dios tiene gracia de nosotros. Pero cuando Dios es nuestro amigo, Él no quiere dañar. Quiere hacer justicia perfecta y condenar. ¿Sí? Eso es Dios justo. Entonces una persona que no es creyente, pero pues de repente cree en Dios y así, y le va mal, siendo enemigo, le pide a Dios, sin querer rendirse sus vidas, le pide a Dios: Señor, dame trabajo. Y empezó a leer la Biblia, empezó a leer una iglesia. Y entonces Dios, en su enemistad, te va a dar trabajo y te vas a alejar de mí. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces la economía no tiene absolutamente nada que ver si estás bien o no con Dios. Tenemos que separar eso. ¿Ok? De hecho, hay muchas iglesias de muy mala doctrina que juntan estas dos cosas. ¿Ok? Y para juntarlos se van siempre al Antiguo Testamento, todo el tiempo del Antiguo Testamento, donde sí, por ejemplo, Dios bendecía a Abraham de manera muy evidente y era muy rico. En el Nuevo Testamento eso se cortó porque eso era una ilustración de cómo nos va en nuestra vida espiritual. Tenemos las riquezas de Cristo, pero esas riquezas son espirituales, ¿ok? No materiales. Entonces, ya de este lado del pacto, tenemos que separar esas dos cosas. Nos va bien, gloria a Dios; nos va mal, gloria a Dios. Eso no tiene nada que ver con mi posición ante Dios. ¿Ok? Y aparte, Dios le da a cada uno de sus hijos lo que necesita, ¿no? O lo que Él quiere. ¿Sí? Más allá de lo que necesita, lo que Él quiere. ¿Sí? Pero sí. Bien. Entonces, separar esas dos cosas. No me va de acuerdo a cómo me va espiritualmente. ¿Sí? Bien. Solo un comentario más. Obviamente, si soy cristiano, ¿sí? Y Dios me da un trabajo y soy negligente con ese trabajo, ¿cómo me va a ir? Pues mal, pero por obviedad, ¿sí? Por lógica, porque no estoy siendo diligente con ese trabajo. Bien. Entonces, ya estamos allí en Efesios 2. Sí, adelante. Pero, por ejemplo, si Dios decide
por su gracia, que te vaya bien, al final de cuentas, eso no significa tampoco que sea una enemistad con Dios. Exacto. Hay que separar eso exactamente. ¿Sí? Hay cristianos a los que Dios les provee mucho, pero también les provee con propósitos, como para dar. O sea, hay cristianos que han sido de mucha ayuda para muchos lados porque dan, ¿no? Saben que no es suyo, sino que Dios está dando, ¿no? Algo así. Bien. Ya estamos en Efesios 2. En Juan 3:36 vemos cómo la ira de Dios está permanentemente sobre sus enemigos. Ahora, ¿cómo es el hombre hacia Dios, el hombre que no conoce a Dios? Dice, y Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿A qué está refiriendo eso? Se está refiriendo a cuando alguien no es cristiano todavía, ¿ok? Y lo empieza a describir. Estaban muertos en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, antes de Cristo, según la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. O sea, actuaban como él. Él no es muy pacífico. Él todo el tiempo está en guerra contra Dios, y todo lo que él hace está en enemistad contra Dios, y así actuaba el hombre. Un poquito más adelante dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, sí, de nuestra parte también, de la parte de un no creyente, todo el tiempo, lo sienta o no lo admita, todo el tiempo él hacia Dios está en enemistad porque no quiere estar bajo autoridad. ¿Se han fijado eso? Así es. Y pueden tener una vida muy moralmente buena, pero están en enemistad contra Dios todo el tiempo. Entonces ni de un lado ni de otro se ve armonía. Ahora, aquí viene algo que nadie se espera. Normalmente, el que inicia la enemistad es el que se espera a que tome la iniciativa para volver a la paz, ¿sí o no? El que inicia una enemistad, ese es el que se espera que él busque la paz. O sea, si yo le hice algo a mi esposa y se creó un conflicto, ¿qué es lo que se espera? Que quien vaya a arreglar las cosas, el ofensor, ¿sí? Ya sea mediante un perdón o ya sea mediante una restitución. El hombre debía dar el primer paso. El hombre debía haber dicho, perdóname Dios, y en vez de echarle la culpa a Dios. Y una pregunta que podríamos hacernos es, ¿pero cómo podría el hombre, mera criatura, restituir la gloria ofendida de Dios? ¿Cómo se hace eso? No puede, es imposible. Entonces no fue el hombre el que dio el primer paso, sino Dios. Vamos a Génesis, por favor, otra vez. Sabemos la historia de Génesis y lo que pasó, pero ¿qué era lo que se esperaba que pasara cuando el hombre pecó? De parte de Dios. No, de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios esperaba que hiciera cuando el hombre pecó? No, Dios. ¿Qué es lo que se esperaba que Dios hiciera cuando el hombre pecó? Es lo que había era la advertencia, ¿no? No comerás, porque el día que comas, ese día morirás. Estaba en todo su derecho. Pero 3 cosas en específico. La primera, no los mató. Misericordia. Como el creador y rey, como dijo Carla, él tenía todo el derecho sobre ellos. Y si los hubiera matado, él no hubiera sido malo de ninguna manera. Él hubiera sido justo, lo que es, ¿no? Pero tuvo misericordia. No solo eso, sino que acto seguido, estamos en Génesis, que dice capítulo 3, versículo 15.
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en la mitad. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Se acuerdan? A la serpiente. ¿Sí? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y tu simiente, y él te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Esto es lo que se conoce como protoevangelio. ¿Qué significa? Que son los primeros vestigios del evangelio. ¿Sí? Está dándoles esperanza. Esperanza. Y tercero, ya se lo saben, les quitó su intento mal hecho de cubrir su pecado con hojas de higuera. Mató a un animal inocente y con su piel cubrió su vergüenza, su culpa y su pecado. Y con esto estaba profetizando que la muerte de Jesús cubriría en su totalidad el pecado. Le está diciendo, así es, o sea, no te vas a cubrir como tú quieras, yo proveo como tú cubres. ¿Sí? Él es como, yo te mataría por mi justicia, pero también soy misericordioso, ¿no? Proveo. Él es el que inicia. ¿Por qué hace esto Dios? Él es rey, Él es creador y Él es el ofendido. ¿Por qué hace esto Dios? Porque Dios es un Dios también de gracia. Él es el rey que perdona, pero también es el rey que da el primer paso, porque el hombre no puede, no podemos. ¿Se acuerdan cuando dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? Él es el que da el primer paso. Entonces la profecía se cumplió en el tiempo señalado. Dios envió a su Hijo, entre muchas cosas, para hacer la paz entre Dios y los hombres. Su muerte fue el pago que restituyó por el hombre la gloria de Dios, se hizo posible la reconciliación. Vamos a Colosenses 1:19, por favor. Colosenses 1:19. Vamos a leer desde el 19, ¿ok? Porque agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitara toda plenitud y que por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y alguien podría decir, ¿cuáles son esas cosas? ¿No? Lo va a explicar. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil. ¿Qué es un ánimo hostil? Ánimo en guerra, ¿sí? Hostilidad, estoy en guerra contigo. Aunque ustedes eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, rebeldía. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto quiere decir que ya no hay nada que estorbe a la relación. Ya no hay obstáculos de enemistad. Entonces Dios tomó la iniciativa. El hombre no lo iba a hacer. Dios la tomó. Mandó a Jesucristo y por su sacrificio todos nosotros, los que creemos en Cristo, somos reconciliados por Dios. Así que el que está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Perdón? Una nueva criatura. ¿Qué significa que estar reconciliados? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo alguien está en Cristo? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cuándo pasa? Cuando creemos en Cristo. Voy más allá. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nos rendimos ante Él. Cuando ya me alejo de mi pecado, voy para allá. Ya. ¿Bien? El que está en Cristo y solo Él está reconciliado con Dios. Los que no han entregado su vida a Cristo siguen en enemistad contra Dios. Y a lo que sin duda podríamos decir, horrenda cosa es tener a Dios por enemigo.
horrenda cosa. Así que si hay alguien aquí que no le haya entregado su vida a Cristo, no, entregar es entregar, renunciar a mi vida, ya no quiero lo mío, lo quiero lo tuyo. Si hay alguien aquí que esté enemistado contra Dios, deje ese camino, déjelo, porque no hay nada bueno ahí. Bueno, todo eso fue contexto y aquí viene lo bueno. ¿Qué sucede con la enemistad del que ha creído en Cristo? ¿Qué sucede con la enemistad del que ha creído en Cristo? ¿Qué sucede? Se reconcilia, ya no la hay. Se vuelve una relación de amistad, de compañerismo con Dios. ¿Ok? A la par, Dios produce un cambio sobrenatural aquí. Tu carácter comienza a cambiar de acuerdo al carácter de tu nuevo compañero. ¿Ok? Ya estás en el mismo grupo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, todos nosotros nos gusta jugar fútbol y hay uno que viene a jugar voleibol? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Cabe aquí? ¿Es como parte de? Este es un club de fútbol, ¿no? ¿Él pertenece aquí? No pertenece, ¿no? Porque aquí hay pasión por fútbol. Y a nadie le interesa el voleibol, la verdad, ¿no? Porque somos ese es el grupo al que le apasiona el fútbol. Porque no hay coherencia, no cabría aquí, ¿no? Se iría luego. Porque así como que pues aquí no quepo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te unes al club de Dios? Empieza a haber coherencias, empieza a haber nuevos deseos como los de Él, ¿sí? Empieza a hacer las cosas como Él las hace. Sí, el corazón y la mente cambian. Los sentimientos cambian, las emociones cambian, los afectos cambian. Lo que te mueve a hacer las cosas cambia. Y les repito, es algo sobrenatural que sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y está ejemplificado perfectamente en 2 Corintios 5:17, se lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿quién se sabe el 18? ¿Quién se sabe el 18? Nadie, porque el padre es el 17, ¿verdad? Así que vamos al 18. Vamos al 18. No te lo sabes, el 18. Yo tampoco me lo sé. Entonces, 18. Segunda de Corintios 5, 18. Sí, hasta yo. Segunda de Corintios 5, 18. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Fuerte como para que los que están afuera lo escuchen, por favor. Oh, sí, ¿no? ¿Quién lo quiere leer fuerte y claro como para que los de afuera también lo escuchen? ¿Tú? Adelante, Majo. Segunda de Corintios 5, 18. Ajá. Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Está muy bueno esto. ¿Saben gracias a qué somos nuevas criaturas? A que primero se nos reconcilió con Dios. No se la sabían. La reconciliación hizo posible el milagro de la nueva creación. La reconciliación. ¿Ok? Bien. Entonces somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir ser nueva criatura? Ya lo dijimos, tenemos nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas decisiones, nuevos afectos que mandan, ¿sí? Nuevas pasiones. Y todo eso fue porque se nos reconcilió y se nos añadió al grupo de los reconciliados, donde está Dios, ¿no? ¿Ibas a preguntar? Ok.
Entonces, si ahora estás en amistad con Dios, quiere decir que ya no eres rebelde a su carácter. Hay una coherencia entre tu carácter y el carácter de Dios. Ya estás en el mismo canal que Él. Antes de la reconciliación estabas en guerra y los dos canales eran completamente diferentes. Ahora ya estamos en el mismo canal. Comenzamos a copiar su carácter y en este punto que estamos viendo, si Dios es un Dios de paz, como lo dicen 6 versículos en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? El Dios de paz. Si Dios es un Dios de paz, el cristiano, ¿cómo es su carácter? Un hombre de paz. Un hombre de paz. O podemos decirle un hombre pacífico. Un hombre pacífico. Cuando digo un hombre pacífico, ¿en qué piensas? Alguien fuera de conflicto. Alguien que no, fuera de conflicto, muy bien. ¿Qué más? Tranquilo. ¿Qué más? Pero alguien también en el que se puede confiar. Sí, definitivamente. Pacífico. ¿Por qué se podría confiar en él? Pues porque luego conocemos gente que sale de sus estribos con cualquier cosa, entonces ¿cómo voy a confiar si en cualquier momento puede salirse de sus cabales, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería, un hombre pacífico no se sale de sus cabales. ¿Sí? Y entonces por eso es confiable. Ajá. Sí, exactamente. No se enoja fácilmente y así, ¿no? ¿Cómo más es un hombre pacífico? Que hace la voluntad de Dios. Pues sí, definitivamente. Pero en este punto de pacífico, ¿cómo describes su carácter? ¿Cómo es su carácter? Sí, o sea, hay muchas cosas que están unidas, pero ¿cómo identificaremos y le decimos, este es un hombre pacífico? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué cosas vemos en él? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está peleando, no busca conflicto, sino que cuando lo ofenden, se domina, ¿no? Entonces, no busca conflicto, ¿sí? Aunque cuando llega a conflicto lo enfrenta, no huye, ¿no? El que huye es un cobarde, ¿sí? No es pacífico, es un cobarde. El pacífico es, enfrentas el conflicto pacíficamente, ¿sí? Razonar, ¿sí? La mansedumbre tiene mucho que ver con esto. Y ya lo vimos hace como unas 5 semanas. Si ya renunciaste a tus derechos, ¿qué te van a pelear? ¿No? ¿Qué te van a pelear? Ya no tienes nada que te peleen, ¿no? Por eso, cuando te dan una bofetada en la mejilla derecha, sin problema puedes poner la otra. Sin problema, porque ¿qué derecho tienes ya? ¿No? Sí, es correcto. Hay que ver bien qué significa eso, porque también hay mucha confusión en eso. Pero básicamente sí. ¿Provoca peleas? No. ¿Está enemistado contra alguien? No. Bien. El cristiano no es debilidad de carácter esto. Más bien, el cristiano sí va a pelear solo cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Para defender la fe, la palabra de Dios, la verdad y la gloria de Dios. Definitivamente. Sí, exactamente. Y eso tiene que ver con enójate pero no peques. No te enojes por algo que te hacen a ti. ¿Tú qué eres o qué? Para que alguien no te haga nada. Sí, es como cuando Jesús se enojó. Lo vemos enojado. No, hombre, con los fariseos siempre estaban enojados, ¿no? O sea, los veía y dices, esto está mal, ¿no? Contra el pecado, exactamente. Cuando vieron la gloria del templo pisoteada, sacó su látigo y vámonos. Pero cuando le dijeron algo a él, cuando se burlaban de él, ¿se enojaba? No. Ese es el punto de eso. Bueno. Por ejemplo, hay un versículo que dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribirle, esto es Judas,
Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué quiere decir? Si alguien empieza a enseñar cosas que no van, te enfrentas, ¿sí? Así. Eso no te quita lo pacífico. Lo pacífico tiene que ver más con tu carácter y lo que te hacen a ti y cómo quieres la paz hacia los demás, ¿no? Bien. Entonces, el cristiano hace todo lo posible por estar en paz con todos. También cueste lo que cueste. Que no quede nada de él, como dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y cuando dice en lo que ustedes dependa es, yo hago todo lo posible, hasta lo que se me haga imposible, yo lo hago, hasta que ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahora, la bienaventuranza no es bienaventurados los pacíficos, ¿verdad? ¿La bienaventuranza cuál es? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entre un pacífico y un pacificador. ¿Cuál es esa diferencia clave? Los que practican, eso sería un pacífico. ¿Sí? Sí. Sí, se me hace que una persona pacífica es en el interior. Ujú. Ser pacífico hacia lo que me hacen, o cómo me entienden y cómo reacciono ante las cosas, ¿no? Sí. Y un pacificador es el que pone en práctica el que personas se ponen. Sí, ya lo vimos al inicio, ¿no? Un pacificador es el que se pone entre dos personas enemigos y procuran que ellos estén en paz. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me metí a lo de ser pacíficos? ¿Hay coherencia entre ser pacificador pero no ser pacífico? No, no hay coherencia. O sea, no quieras arreglar los problemas entre dos si tú tienes problemas también, ¿no? No. Primero es en ti, adentro de ti. Después, ahora sí lo expresas hacia afuera. Bien. Ser pacífico es el carácter del creyente. Ser pacificador su tarea. ¿Ok? Ser pacificador es procurar estar en paz con todos, pero procurar que los demás estén en paz con todos. ¿Sí? ¿Tienes algo contra alguien? ¿O sabes de alguien que tenga algo contra ti? Y aquí entran todo tipo de relaciones. Esposos. ¿Tienes algo contra tu esposo o esposa? Los que tienen esposo o esposas. ¿Tienes algo contra... ¿Ellos tienen algo contra ti? Resuélvelo, eso es pacificador. Eso es primero ser pacífico, pero también pacificador. Quiero estar en paz con los demás. ¿Tienes algo contra algún familiar, amistad, vecino o compañero? ¿O alguno de ellos tiene algo contra ti? Resuélvelo. ¿Tienes un conflicto abierto en algún lado? Resuélvelo. Eso es el carácter del creyente. ¿Sí? Haz la paz con todos. ¿Bien? Tan importante es hacer la paz con todos. Primero, tú. Aunque ellos tienen, porque alguien dice, no, pues yo no tengo nada contra él. Si él tiene algo contra mí, pues es su problema. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo? Vamos allá, Mateo 5:23. Mateo 5:23. Vamos a leer Mateo 5:23 y 24. Por tanto, fíjense la escena. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, ¿sí? Entonces imagínense, estás presentando aquí tu ofrenda o cualquier cosa, o sea que es para Dios, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice? No, yo le digo si quieres. Deja tu ofrenda allí. O sea, ponla en espera. Ponla en espera. ¿Qué quiere decir? Que hay una coherencia entre no tener nada contra alguien o que alguien tenga algo contra ti. Porque ese es el contexto aquí. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, primero arréglalo antes de que vengas a mí. Porque hay coherencia entre un cristiano y Dios.
Dios es un Dios de paz, el cristiano también. ¿Sí? No puedes venir al Dios de paz teniendo conflicto con alguien. Dice después, reconcíliate primero con tu hermano, reconcíliate primero con él. Y entonces ya puedes venir. O sea, así de importante es la reconciliación. Una pregunta, ¿eso aplica con hermanos y con hermanos? Eso aplica, es que es tu carácter, tiene que ver contigo, con lo que tú eres. ¿Sí? Y aquí quiero repetir el Romanos 12, 18, si es posible. Hay a veces que no va a ser posible. No uses eso como pretexto. Porque, no, es bien difícil. Ya intentaste todo, ya te rebajaste lo más que podías, que es todo, ¿qué derechos tienes, no? Ya te rebajaste, ya pusiste las 20 mejillas más, ya lo hiciste, pero a veces no llegamos a tal grado y entonces le echamos la culpa al otro. Tú ya hiciste todo realmente lo que podías. Si ya lo hiciste, ya, así déjalo, Dios sabe. Y ven y presenta tu ofrenda, pero sabiendo que ya lo hiciste. Ser pacificadores, procurar la paz con todos entonces, pero procurar la paz también entre todos. Ser pacificadores es ser el mediador. Es el buscar la reconciliación entre enemistados. Es buscar que hermanos en la fe enemistados. ¿Hay eso en las iglesias? No sé si hay algo aquí así, creo que no, gracias a Dios. Ajá, que hay enemistades aquí, gracias a Dios. Puede llegar a pasar en un futuro, ¿ok? No nos libremos de eso, eso pasa. Ser pacificador es buscar que hermanos en la fe que están enemistados se reconcilien entre sí. Pablo les dice a los de Filipos, le dicen, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Diles, por favor, procura eso, que se acerquen otra vez, que se reconcilien. A lo mejor no ha pasado así como un conflicto de que los dos, pues sepan que los dos, pues hay algo ahí, pero pues yo creo que sí ha pasado como que alguien sienta algo que no está bien hacia la otra persona, y ahí yo creo que sí toca que el hermano, pues el que está sintiendo eso, se acerque porque pues, la otra persona ni sabe. Definitivamente es parte de su carácter de ser pacífico. Yo no quiero tener problemas, ni quiero, y comienza con sentimientos, comienza con cosas aquí adentro también, cosas como que algún prejuicio, o fíjense, no sé por qué, de verdad no sé por qué, pero es tan común, sobre todo en iglesias grandes, que una enemistad empiece porque uno no saludó al otro. De verdad, es algo muy común. No, ya quisieras, no. Ahora ya como que se van a evitar Ahora nos fallan, a los hombres allá también están afuera. Sí, mejor. Bien, entonces, sí, primero es resolver tu carácter. Sí, esto es para todos, pero primero empieza con el carácter, con tu propio carácter, después vas hacia afuera, ¿ok? Entonces, eso es, ser pacificador. Pero sobre todo, y creo que este es el énfasis de la bienaventuranza, tú ser el mediador, pacificador entre Dios y los hombres. O sea, que esas dos partes se reconcilien. Quiero que, no sé en qué estamos, pero vamos a 2 Corintios 5 otra vez. 2 Corintios 5 y vamos a comenzar con el 18, que ya vimos que está después del 17. Segunda de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado
a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora, aquí hay dos títulos interesantes. Está el título de Ministerio de la Reconciliación y el segundo título es la palabra de la reconciliación. ¿A qué se refiere Pablo con el Ministerio de la Reconciliación? Ok, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos nosotros? Que a nosotros se nos dio el Ministerio de la Reconciliación. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos? Decimos, oye, tú eres enemigo de Dios. Ay, no es cierto. No, yo no estoy enemistado. No. Ahí está la clave. El evangelismo es el ministerio de la reconciliación. ¿Y la palabra de la reconciliación cuál es? Porque dice, a ustedes se les encomendó a nosotros se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el evangelio. Y el ministerio de la reconciliación es el evangelismo. Ser pacificador, creo que ese es el énfasis de la bienaventuranza. Ser pacificador significa ser evangelista. Así. Significa hacer evangelismo. Significa compartir el evangelio. Porque en el evangelio el hombre se reconcilia con Dios. A través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera en que el hombre se pueda reconciliar con Dios si no es por medio del evangelio de Jesucristo. Fíjense lo que dice, que no lo busquen ya por el tiempo. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo menciona el evangelio de la paz? Esta combinación de palabras, evangelio de la paz, se menciona como unas 5 veces también en el Nuevo Testamento. O por ejemplo Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿De cuál paz está hablando? De la paz entre el hombre y Cristo, de cómo hacer la paz de entre Dios y el hombre. Del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, dice a Sión, tu Dios reina. Entonces se nos dio este ministerio. Es lo que el cristiano hace. Y se nos llama embajadores. ¿Qué es un embajador? Básicamente, ¿qué es un embajador? Un representante. El cristiano es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Eso es un título que se le da al Papa. No. Cada cristiano es el representante de Dios en la tierra. Y si Dios quiere reconciliar consigo al hombre, nosotros como embajadores, ¿qué vamos a hacer? Ir nosotros a anunciar eso para, como representantes de Dios, traerlos a Dios, reconciliándolos. Somos los que decimos, los que estamos rogando a la humanidad, al hombre, a nuestros familiares, a nuestros papás. Reconcíliense con Dios, reconcíliense. Pero cuán negligentes somos con esto. Somos muy negligentes. Ser pacificadores es un carácter esencial del cristiano, pero no lo somos. No lo somos. No lo somos. Te voy a dar un ejemplo. Yo sé que pudo haber sido miles de cosas por las cuales no sucedió, pero ¿quién de aquí vino a la preparación para evangelismo hoy a las 10 de la mañana? Levanta la mano, por favor. ¿Sí? Solo todo esto para decir, somos poquitos los que nos interesa el tema. ¿Sí? ¿Sí? Somos poquitos. Lo cual nos debería interesar mucho más, porque es lo que nosotros hacemos, es lo que el cristiano hace, evangelismo. Sí, adelante.
¿Qué es? Pues básicamente enseñamos qué es el evangelio y cómo evangelizar. Sí, y cómo compartir el evangelio. Básicamente, sí. Están invitados todos a las 10 de la mañana. Estamos todavía en eso. ¿Sí? Compartir lo que ya... compartir el evangelio que ya creímos, ¿no? Sí. Entonces, y es común, ¿saben, hermanos? Es común. Y creo que es porque pensamos que hay gente que se especializa en evangelizar. Y entonces le damos toda nuestra responsabilidad a esas personas, ¿no? Pero no, la responsabilidad es de cada quien. Cada uno de nosotros es pacificador, dice la bienaventuranza, que está describiendo nuestro carácter. Bien. Otra posible razón es por ignorancia. ¿Sí? Sabíamos que era parte de nuestro carácter, que debía ser así en todos. A lo mejor sí, a lo mejor no sabemos de qué manera, pero ahora que ya lo sabemos, no podemos irnos para otro lado. ¿Sí? Necesitamos ser, el carácter del creyente es así. Dios busca hacer la paz, nosotros buscamos hacer la paz. Empezando con nosotros, nuestras relaciones, ya después hacia las relaciones de los demás, ¿no? Entonces, sí, creo que no nos define mucho eso y que el Señor nos perdone por eso y que nos ayude a que esto sea real en nuestra vida. Porque te voy a decir algo, la bienaventuranza del pacificador es que será llamado hijo de Dios. Por lo tanto, quienes no solemos compartir el evangelio, ¿cómo podríamos llamarnos hijos de Dios? ¿Sí? ¿No? Esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque copiamos el carácter de nuestro Padre. Él tomó el primer paso, entonces nosotros damos el primer paso, ¿sí? Para resolver nuestros conflictos con los demás, pero también para ir hacia allá y no esperar a que vengan y que nos pregunten, sino que nosotros ir primero antes de que nos pregunten y, oye, ¿te puedo compartir algo? ¿No? Generalmente yo soy así, me espero a que me pregunten, ¿no? Pero está mal, ¿no? Yo tengo que ir allá y decir, oye, papá, ¿quieres conocer lo que creo? ¿No? Dios quiere reconciliarse con el hombre, entonces nosotros también queremos eso, con todos los hombres, y también queremos que los hombres se reconcilien con Dios. Él bajó y se encarnó y nosotros nos quedamos sin hacer nada. Y lo que deberíamos hacer es, nosotros vamos y llevamos ese mensaje de la reconciliación. Y por último, date cuenta que por alguien que cumplió fielmente el ministerio de la reconciliación, nosotros estamos aquí. No hay de otra. ¿No harías lo mismo para que otros se reconcilien con Dios? Vuelve a pensar en tus familiares no creyentes. Te las podrás llevar muy bien con ellos, pero ellos están bajo la ira de Dios y ellos son enemigos de Dios, aunque sean muchos amigos. Y eso no es nada bueno. Ahora piensa en la bienaventuranza, pero en su cumplimiento futuro. Dice, serán llamados hijos de Dios. Cuando lleguemos allá, todo va a cambiar, excepto nuestra filiación con Dios. Vamos a seguir siendo hijos de Dios todavía. Dice Apocalipsis 21:7, el vencedor heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y cuando lo dice en Apocalipsis 21:7, para toda la eternidad. O sea, esa relación va a ser para toda la eternidad. Ahora, no dejes de pensar nunca en que esto así no era antes. ¿Cómo era tu relación antes de Cristo? ¿Cómo era tu relación con Dios antes de Cristo? De conveniencia. Solo lo buscaba yo, al menos. Ok. Lo necesitaba.
¿Ok? ¿Y cómo Dios te veía? Como enemigo. Así es, o sea, no dejes de pensar nunca en esto. Antes eras su enemigo. Y por pura gracia, ahora ya no eres su enemigo. Te dio mucha... tú estabas muerto, todo lo que hacías eran actos rebeldes hacia Dios, y por si fuera poco, tú sí ignorabas eso. Ignorabas que eras enemigo. Pero Él se acercó. La misericordia de Dios fue más allá. Se acercó antes a ti. Se acercó Él a ti antes de lo que tú te ibas a acercar, porque tú no te ibas a acercar. Y a través de Cristo hizo la reconciliación. Este versículo se lo saben. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este es el contexto de este versículo. Éramos enemigos, pero por Jesucristo ya no. Ahora somos reconciliados. Cierro con este coro de una alabanza de En Espíritu y Verdad. Este corito es muy bueno y creo que encierra muy bien esta idea. Pecadores en tu casa, extraños a la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. De acá, de lo más terrible, hacia acá, lo más bendito. Eso es lo que somos, y cuánta gracia se vio con nosotros. Carga esta gracia en tu boca y llévala contigo para que hables a todo mundo y seas un pacificador como Dios quiere que lo seas. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco por esta palabra, por esta sección, por esta exhortación y quizás por esta reprensión, Señor, porque no hemos sido diligentes con esto, Señor. Señor, te confesamos que sí tenemos miedo de llevar tu evangelio muchas veces. Así que queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes contra el miedo al rechazo, contra el miedo a perder algún familiar. Y nos ayudes a ser realmente pacificadores y a cumplir nuestro carácter que ya nos diste. Perdónanos porque sí, quizás ignorábamos esto, o quizás ya sabíamos pero éramos rebeldes, y Señor, perdónanos por eso. Pero ayúdanos ahora que ya lo sabemos y estamos seguros a realizarlo, Señor. Y no nos dejes esperando, sino que sea lo más pronto posible iniciar a demostrar este carácter de ser pacificador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.